Muy buenas tardes participantes, nos encontramos desde Telesalud Universidad de Caldas para esta primer videoconferencia académica del curso virtual en atención integral a víctimas de violencia sexual. Ya tenemos la presencia en nuestra sala del tutor experto del día de hoy, el doctor José Fernando Marín, con su tema cadena de custodia y evidencia física. Y les voy a recordar antes de darle paso al doctor que hoy tenemos cierre del módulo 1 y módulo 2 para aquellos participantes que han estado preguntando durante todo el día a nuestros diferentes al equipo de soporte sobre el cierre de estos módulos. Recuerden que hoy estamos cerrando módulo 1 y módulo 2. ¿Por qué? Porque hemos ampliado el plazo del módulo 1, hemos ampliado la fecha para que ustedes puedan presentar las actividades de este módulo 1 y para que puedan realizar aquellas actividades que tenían pendientes, es decir, para que nuestro interés en definitiva es que ustedes obtengan conocimiento y que además se certifiquen en este curso virtual en atención integral de víctimas de violencia sexual. Otra pregunta que quisiera resolver en estos momentos y que nos han preguntado es si este curso está avalado. Este curso está avalado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Recuerden que es el único curso que está avalado acá en el departamento de Caldas para aquellos profesionales de salud poder realizar poder seguir con esta presentación del día de hoy con el tutor experto. Ya doy paso, doctor, para que usted continúe con la videoconferencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Y me encanta que sea un poquito más interactivo, que no sea tan impersonal y en esta nueva etapa aquí en Telesalud. Muchas gracias por la invitación y esperamos que les sea de utilidad y aprendan mucho con este tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es el de manejo de evidencia física y la cadena de custodia. En cuanto a las evidencias físicas o elementos materiales probatorios, tenemos que conocer que en todo hecho delictivo siempre van a existir tres elementos, que son el agresor, la víctima y la escena. Y entre todos ellos se comparten diferentes elementos, ¿sí?, cuando entran en contacto, porque toda vez que dos o más elementos entran en contacto, siempre se van a compartir entre ellos diferentes elementos. Y si esto lo aplicamos a el delito sexual, que es el de lo que se trata el curso, pues con mayor razón. El agresor siempre va a dejar en la víctima diferentes elementos de él: cabellos, vellos púbicos, fluidos seminales, sangre, si hay contacto, fibras, fragmentos de prendas, por ejemplo, y se va a llevar igualmente de la víctima esos mismos elementos: células vaginales, cabellos, vellos púbicos, fibras, sangre, y esos mismos elementos pueden caer a la escena o al lugar donde está ocurriendo el hecho, y esos elementos recuperados, adecuadamente manejados bajo una cadena de custodia, conservan su capacidad demostrativa para conectar a esos integrantes o intervinientes en ese hecho delictivo y corroborar la hipótesis de lo que allí sucedió. ¿Qué es un elemento material probatorio? Es simplemente cualquier elemento que se encuentra en el lugar donde se sospecha que se ha cometido un delito y que, recuperado, analizado, conduce a un descubrimiento de la verdad de lo que ocurrió allí. Hay muchas clases de elementos materiales probatorios: las marcas, las huellas, material biológico, elementos físicos. Son de mucha diversidad y diferentes tipos. Tenemos materiales probatorios de objetos, como es todo lo de origen físico. Tenemos todo lo de origen biológico, materia orgánica, fluidos corporales, cualquier tipo de fluido corporal, huellas de contacto, marcas, por ejemplo, de unos dientes, de una mordedura, huellas de labrado en las llantas, huellas digitales, que son elementos de contacto,
transfieren cuando hay contacto entre diferentes elementos. Muchos de esos elementos son perceptibles a través de los sentidos y otros no, lo que se llama la evidencia traza. La evidencia traza es una evidencia mínima que muchas veces no se puede ver a simple vista, pero sí sabemos que se encuentra allí y con diferentes métodos podemos recuperarla y analizarla. Todos esos elementos materiales probatorios que se recuperan de una escena donde ocurrió un delito pueden o no servir para corroborar un suceso, porque todo elemento material probatorio debe tener contra qué cotejar para poder que realmente sirva como prueba y que conserve esa capacidad demostrativa en un hecho penal. Esos elementos materiales probatorios, después de analizados, ¿sí?, pueden convertirse en evidencia, y esa evidencia se convierte en prueba ya en el juicio y tiene un valor muy importante en la investigación judicial, porque confirma que un crimen se cometió, porque confronta al sospechoso, por un sospechoso que se encuentre ADN de él, su perfil genético en una escena de un delito, es imposible el refutar ese hecho, ¿sí? Entonces por eso es confiable y es objetiva, ¿sí? Siempre se utiliza para ligar al sospechoso con la víctima y con la escena, y corrobora los testimonios de las versiones que dieron los testigos del hecho. Por supuesto, hace parte del juicio para que el juez, con base en esos elementos probatorios o en esa evidencia física, pues pueda tomar una decisión sancionatoria o de inocencia. Entonces, por eso, toda evidencia, todo elemento material probatorio debe ser muy bien manejado para que realmente sirva como evidencia y como prueba en un hecho delictivo. La evidencia física, tanto positiva como negativa, es importante, porque así como puede conectar a un sospechoso, también puede exonerar a una persona inocente del hecho. Entonces, todo elemento material probatorio que se recupera de una escena debe ser muy bien manejado y debe aplicársele lo que se llama la cadena de custodia, que es simplemente el registro documental de una evidencia, que garantiza la idoneidad de esa evidencia, la integridad de esa evidencia, la seguridad de esa evidencia, el registro y, por supuesto, el almacenamiento y el traspaso de esa evidencia, ¿sí? La cadena de custodia registra en un documento las características del elemento material probatorio recuperado, en el que debe describirse ese elemento material probatorio, debe registrarse quién lo recuperó, de dónde lo recuperó, qué cantidad de esa evidencia recuperó y a quién la va a traspasar. Y por supuesto de llevar la firma de la persona que encontró esa evidencia, que la embaló, que la rotuló y que la va a traspasar luego, ya sea a otra persona o la va a trasladar hacia otra parte. La cadena de custodia tiene diferentes principios, como lo hemos dicho al comienzo. Garantiza que el elemento material probatorio es auténtico, la identidad del mismo, la integridad y la preservación del mismo, la seguridad que debe dársele a ese elemento material probatorio y el almacenamiento, ¿sí? Debe cumplir con todos estos principios para que conserve lo más importante de la evidencia, que es conservar su capacidad demostrativa, porque con ella es que se va a conectar a los intervinientes en ese hecho delictivo, al agresor con la víctima y el lugar. Esta cadena de custodia aplica para todas las personas que tienen contacto con cualquier elemento material probatorio, ¿sí? Generalmente empleados públicos de instituciones de salud, pero también los particulares. Cualquier persona que tenga contacto con un elemento material probatorio debe garantizar la custodia de ese elemento. Y esa cadena de custodia la inicia
esa primera persona que tuvo contacto con ese elemento, ya sea en el lugar del hecho, en la escena primaria o en una escena secundaria, como sería en un servicio de urgencias, por ejemplo, cuando la persona llega a solicitar atención médica, ¿sí? Debe iniciar entonces ya sea el paramédico, el auxiliar, la enfermera o el médico que tenga contacto con ese elemento material probatorio, debe iniciar la cadena de custodia y hacer la continuidad del mismo cuando entregue ese elemento material probatorio a la autoridad judicial de conocimiento de ese hecho delictivo. Siempre entonces que toda persona entre en contacto con un elemento material probatorio debe diligenciar la cadena de custodia y garantizar el registro de continuidad de la misma, ¿sí? En ese documento deben registrarse las modificaciones que se hacen a ese elemento material probatorio, ¿sí? Siempre debe diligenciarse una cadena de custodia por cada elemento material probatorio recuperado, ¿sí? Para poder garantizar pues la seguridad, la idoneidad y la identidad de cada elemento material probatorio. Y ya al final del todo el proceso, el juez es el que se encarga de definir cuál va a ser la disposición final de ese elemento material probatorio que ha sido utilizado en el proceso judicial. Siempre, en todo hospital, cuando ingresa una persona lesionada en cualquier centro médico, tiene el personal de ese centro médico la obligación de notificar a la autoridad judicial del ingreso de esa persona lesionada y, por supuesto, iniciar la atención de esa persona y recuperar los elementos materiales probatorios que sean de interés forense para clarificar ese hecho. El funcionario de salud notifica a la autoridad judicial y la autoridad judicial de conocimiento debe llegar a ese centro de salud y al momento que llegue a tener conocimiento de ese hecho debe entregársele esos elementos materiales probatorios con la cadena de custodia para que él continúe el proceso de análisis de esos elementos materiales probatorios. Y como lo dice pues el manual, basándose en el adecuado registro, el adecuado embalaje y el rotulado de cada uno de esos elementos materiales probatorios. Y a su vez, el funcionario de salud debe hacer el registro no solo del documento de cadena de custodia, sino en la historia clínica de esos elementos materiales probatorios que han sido recuperados y que han sido entregados a la autoridad judicial. Debe dejar constancia en la historia clínica de qué se entregó, a quién se le entregó, cómo se entregó, cuándo se le entregó, con fecha y hora en la línea de tiempo de la entrega. Y debe firmar la persona que recibe y ojalá dejar registro de huella digital en la historia clínica. Todas las entidades de salud entonces, y ese es uno de los objetivos de este curso, debe garantizar la capacitación de sus funcionarios en la aplicación del manual de cadena de custodia, de los registros de cadena de custodia, porque en cualquier momento la autoridad judicial va a solicitar esos elementos materiales probatorios que se recuperaron en la institución de salud y el funcionario de salud debe entregarlos con su adecuado registro en el documento. Si los pacientes que han sido atendidos tienen comprometida su vida y deben ser remitidos a otra institución de salud de un nivel mayor de atención, esos elementos materiales probatorios, si no han sido recogidos por la autoridad judicial, deben irse con el paciente y con la cadena de custodia a la entidad a donde se remite, para que ellos hagan la recepción, la continuidad y el registro de esos elementos materiales probatorios en la entidad a donde va a ser trasladado el paciente.
porque debe darse continuidad a esos elementos materiales probatorios si no han sido recuperados por la autoridad judicial. Siempre debemos guardar todas las normas de bioseguridad, no solo para el manejo de los elementos materiales probatorios, sino también por la bioseguridad del funcionario, porque como vemos, muchos de estos elementos materiales probatorios, por ejemplo en el delito sexual, son fluidos corporales, fluidos vaginales, tomas de muestras de sangre, muestras de orina, manchas de sangre, cabellos, todos son fuentes biológicas y por supuesto hay que manipularlas adecuadamente porque también pueden ser fuentes contaminantes de cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Por eso siempre debemos utilizar todos los elementos de bioseguridad para la recuperación, la manipulación y el embalaje de estos elementos, no solo por la seguridad nuestra, sino también para evitar la contaminación cruzada de esos elementos materiales probatorios, porque si los manipulamos inadecuadamente, sin guantes, sin medidas de protección, podemos nuestro mismo ADN, ya sea por la saliva o por el sudor, contaminar esos elementos materiales probatorios que se han recuperado y haber una contaminación cruzada y dañarse la prueba, ¿sí? Por eso debemos garantizar la manipulación con las normas de bioseguridad de cada elemento, hacer el registro de cadena de custodia y dejar la constancia en la historia clínica de esos elementos materiales probatorios que han sido recuperados, ya sea en la escena del crimen, que la maneja directamente la autoridad judicial, o en el centro de salud, en el servicio de urgencias o en las salas de cirugía, que es donde más fácil se pueden recuperar elementos materiales probatorios, recuperarlos, y quien lo recupera es quien debe iniciar la cadena de custodia. Pues si es en un servicio de quirófano, pues va a ser el médico, y si en un servicio de urgencias puede ser la enfermera o el médico, dependiendo de quién esté atendiendo al paciente y quien recupere esos elementos materiales probatorios. Esos elementos deben ser fijados adecuadamente, deben ser registrados documentalmente, recolectados, preservados en forma adecuada, embalados adecuadamente en los diferentes embalajes que tenemos, que ahorita vamos a hablar un poquito de los embalajes, hacerles el rótulo respectivo, porque así como cada elemento material probatorio debe llevar una cadena de custodia, pues cada elemento material probatorio debe ser embalado adecuadamente en su embalaje pertinente, y ese embalaje debe ser rotulado para poder saber a quién pertenece esa muestra. Como lo dijimos entonces, centrados en el delito sexual, pues tenemos muchas muestras que recuperar de una víctima. Las prendas, la prenda es la piel que llamamos del paciente, porque es la parte que está externa del paciente, que está en contacto más directo con su agresor y con la escena, y por supuesto donde vamos a encontrar mayor cantidad de evidencia: manchas de sangre, manchas de semen, fibras, vellos, cabellos, vellos púbicos, cabellos, los mismos desgarros de la prenda que pueden orientar al delito sexual. Por eso la prenda es muy importante en estos casos. Retirarla, examinarla primero con el paciente para poder recuperar la evidencia que se encuentra en ella y que no se vaya a perder al momento de que se retire la prenda. Y después de que se retire la prenda, ojalá, si la persona está parada sobre una hoja de papel bond, un pliego de papel bond, pues mucho mejor, porque si hay alguna evidencia puede caer en el papel bond y allí se puede recuperar mucho más fácilmente. Y si no, si la prenda es importante para el análisis biológico, dejarla secar al medio ambiente y luego embalarla en papel para rotularla y entregarla a la autoridad judicial para el respectivo análisis. Como les decía, los cabellos que podemos recuperar de la escena o de la paciente o de las prendas, debemos manejarlos adecuadamente, y embalarlos puede ser en bolsas de papel para
ser trasladados al respectivo laboratorio. Para ello utilizamos diferentes embalajes que tenemos dependiendo de la muestra que tengamos que embalar. Las prendas podemos embalarlas, si son prendas pequeñas como ropa interior, por ejemplo, puede ser en sobres de Manila o en papel craft, ¿sí?, con su respectivo rótulo después de haber sido secada. Las fibras, los cabellos, podemos embalarlas en bolsas de papel con su respectivo rótulo. En estas bolsitas las podemos depositar y con su rótulo sellarla para entregarla a la autoridad judicial. En esos casos también debemos tomar diferentes frotis, frotis orales, frotis vaginales, frotis de lechos ungueales, frotis de manos, frotis de secreción vaginal, frotis perianal. Para eso generalmente utilizamos escobillones o aplicadores, 3 juegos para hacer el frotis, por ejemplo, introducto vaginal o de fondo de saco vaginal o frotis perianal. Se hace el frotis en una gradilla, se dejan secar y luego estos escobillones los podemos embalar ya sea en Vacutainer tapa roja, que son Vacutainer seco, recortando la parte que nos sobra del escobillón. Después de darle hoja a secar, lo embalamos, lo tapamos y le ponemos el respectivo rótulo. Pero también los escobillones, después de secados, los podemos embalar igualmente en bolsitas de papel. Se pueden embalar allí, hacerles el respectivo rótulo, sellamos, encintamos el sobre, le ponemos el rótulo y ya nos queda listo y embalado el frotis vaginal o cualquier tipo de frotis que tomemos, ya sea frotis de espacios interdentales, frotis de espacios retromolares. Si la anamnesis, lo que nos ha comentado el paciente, indica que hubo de pronto lo obligaron a hacer sexo oral, pues debemos tomar frotis oral con aplicadores de espacios interdentales, de espacios retromolares. Lo dejamos secar y lo envasamos en el Vacutainer tapa roja, que es un Vacutainer seco. También podemos utilizar seda dental, un fragmento por cada espacio interdental, lo dejamos secar y después de seco, la seda dental la podemos embalar en frascos de polipropileno, frascos de orina. Allí la depositamos, sellamos, le ponemos el rótulo y ya nos queda listo para enviarlo al laboratorio. Igual con los frotis de las manos, sobre todo en lechos ungueales. Si la persona, al caso de defenderse, puede quedar algún vestigio biológico en los lechos ungueales, humedecemos con una gota de solución salina estéril el aplicador y lo rotamos por cada uno de los espacios de los lechos ungueales. Este aplicador lo dejamos secar en la gradilla y luego con otro aplicador seco recogemos lo que se ha humedecido allí y lo dejamos secar y embalamos mano derecha o mano izquierda en una bolsa de papel con su respectivo rótulo y sello, y lo mismo procedimiento hacemos con la mano derecha. Las muestras de sangre y orina, recordemos que en la mayoría de delitos sexuales puede la persona haber sido puesta en estado de indefensión porque se le suministró algún psicotrópico o alcohol. Entonces siempre en esos casos debemos tomar muestras de sangre para estudios de alcohol en sangre. Para ello la sangre la vamos a envasar en el Vacutainer tapa gris, que viene preservado con ese polvillo que es fluoruro de sodio como anticoagulante y oxalato de potasio, fluoruro de sodio como preservante y oxalato de potasio como anticoagulante, para que la muestra se preserve y no se dañe ni se coagule. Y por supuesto, como es una muestra biológica, debe también, aparte de la cadena de custodia, conservarse en cadena de frío. Y también debemos tomar muestras de orina en el frasco de polipropileno, que puede ser de 60 centímetros, llenarlo
hacerle el respectivo rótulo, sellarlo y también guardarlo en cadena de custodia. En algunas ocasiones nos hemos encontrado que en el hecho delictivo se utilizó condón y en algunas ocasiones ha quedado el condón inserto en el interior de la vagina. Si es el caso tal que encontremos, pues por supuesto lo vamos a retirar, anudar para que conserve el contenido y lo depositamos en un frasco de orina, lo sellamos, le ponemos el rótulo y en cadena de frío igual lo guardamos para análisis. Todas estas muestras biológicas que tomamos siempre debemos dejarlas secar al medio ambiente para luego poderlas embalar y como habíamos dicho, muestra biológica debe embalarse en papel para que se conserve seca. No se debe embalar en bolsas plásticas porque el plástico favorece la humedad, el crecimiento de microorganismos y deteriora la muestra. Ahí tenemos los diferentes embalajes de los que hemos hablado. Los escobillones a la derecha, arriba el frasco de orina, tenemos enseguida el frasco tapalila. Cuando necesitemos tomar muestras de sangre líquida, ese tapalila viene con EDTA como anticoagulante y allí tomamos muestras para cuando necesitamos muestras líquidas. El tubo Acutainer tapa gris que les hablaba con el polvillo que contiene, que es fluoruro de sodio como preservante, oxalato de potasio como anticoagulante. Luego tenemos el Vacutainer tapa roja, que es un tubo seco donde podemos envasar los aplicadores ya secos. Y enseguida a la izquierda tenemos un papel filtro que también tiene un preservante especial y este papel nos sirve para aplicar unas gotas de sangre en los círculos que vemos allí. Se deja secar y esta muestra nos puede servir mucho para enviar al laboratorio de genética si necesitamos hacer respectivos cotejos genéticos. Es el mismo papel filtro que se utiliza en los recién nacidos para el screening de las pruebas tiroideas. Luego tenemos las bolsas de papel para embalar los mismos aplicadores ya secos, fibras, cabellos o si hemos recortado las uñas, no hemos hecho el frotis, sino que hemos cortado las uñas con un corta uña seco o con un limpio o con una tijera limpia, la podemos embalar allí también en esa bolsa de papel. Una bolsa para uñas de la mano derecha, otra bolsa para uñas de la mano izquierda. Esos son los diferentes embalajes que por lo general utilizamos para el embalaje de las muestras que tomamos en estos hechos de delito sexual. Aquí tenemos el formato del rótulo que trae el manual de cadena de custodia, que es un manual que es muy nuevo, es del junio del 2018, y este formato es el formato que está autorizado por la Fiscalía. En él vemos arriba 21 casillas para registrar el número único del código de noticia criminal si es que el caso ya ha sido conocido por la autoridad judicial. Luego arriba tiene el espacio para el número de la historia clínica y registrar o la cédula del paciente si es del caso. Si no tiene número de noticia criminal, simplemente con la cédula del paciente o el número de historia clínica y hacer la descripción en el de la evidencia, de dónde se recuperó, de quién se recuperó y hacer la descripción de la evidencia. ¿Qué rótulo? Entonces digamos que es un Vacutainer tapa gris con muestra de sangre y abajo la firma de la persona que recuperó y embaló esa evidencia. Y aquí tenemos el registro de cadena de custodia, igual tiene el mismo número único de noticia criminal, las 21 casillas. Luego tiene el espacio para la historia clínica, arriba en las casillas que se encuentran en las filas que están por debajo del escudo de Colombia. La primera fila es del número único de noticia criminal si ya ha sido conocido por autoridad judicial y la siguiente es para el número de la historia clínica. Y luego tenemos 3 filas con varias columnas. Las primeras 3 columnas de la izquierda tienen la letra H, la letra R y la letra E. H de hallar,
R de recuperar, E de embalar. Es decir, tiene 3 espacios si son 3 personas las que intervienen. Una que halló, una que recuperó y una que embaló. Y cada una de ellas pone la X en la respectiva, ya sea H, R o E, y su nombre y su firma en la fila correspondiente. Pero por lo general la misma persona que haya, que recupera y embala, entonces la primera casilla se señalan las 3X, HRE, pone el nombre, su identificación, la firma y la fecha en que recuperó el elemento. Y abajo tenemos el espacio para hacer la descripción del elemento recuperado, que puede ser, por ejemplo, 3 escobillones con frotis de secreción vaginal, o un vacutainer tapagris con sangre, o un frasco de orina, un frasco plástico que contiene orina, tomado de la persona, pues del nombre del paciente, digamos que en el servicio de urgencias del Hospital de Caldas. Ese es el registro de cadena de custodia que debe hacer cada funcionario por cada elemento que recupera. Y al reverso de esta hoja está el registro del traspaso del traslado de la evidencia. Tiene las fechas, las casillas en las columnas para el año, el mes y el día, y la hora, el nombre de la persona, el documento de identidad, el propósito del traslado generalmente es como custodio, análisis es cuando se va a pasar al laboratorio, las observaciones si de pronto encontró alterado el embalaje y la firma. Y abajo en la casilla de observaciones puede registrar alteraciones o algo que él quiera anotar con respecto al embalaje o al rotulado de la evidencia en cuestión. Ese es el formato de cadena de custodia entonces. Y aquí tenemos el rótulo que tiene el Instituto de Medicina Legal para las muestras que nosotros recuperamos, donde está la regional, la seccional y la unidad básica, y el nombre de la unidad básica donde se toman las muestras. Como a nosotros nos llega ya el proceso penal, entonces siempre tenemos el número único de noticia criminal, que es el número del proceso penal con que se lleva el caso todo el tiempo que dure. El número de caso que le asigna medicina legal, el área o laboratorio, que en este caso sería el laboratorio de clínica o el área de clínica, el nombre de la persona examinada y luego está la descripción de la evidencia, igual, el tubo acutainer, los escobillones o la prenda, la descripción de la prenda, y luego viene la cantidad, si es 1, si es 2 o es 3, y la unidad o medida, un tubo acutainer tapa gris, un frasco de orina, una bolsa de papel, un proyectil, y abajo tiene las casillas para quién lo recolectó, día, mes, año, hora, nombres, identificación y firma, y quién lo embaló, lo mismo, día, mes, año, hora, nombres, cédula y firma. Por lo general igual es la misma persona. Quien recolecta, quien embala, por supuesto debe diligenciar las 2 casillas. Y el destino, que es el laboratorio al cual se va a enviar. Laboratorio de biología, si es frotis de escobillones con frotis de secreción vaginal para búsqueda de semen, irá para el laboratorio de biología. Tubo acutainer tapa gris iría para el laboratorio de toxicología en busca de alcohol. El frasco de orina iría también para el laboratorio de toxicología en busca de psicofármacos, por ejemplo. Ese es el destino al cual se envía la muestra. Con esto entonces terminamos esta charla. Esperamos que sea de utilidad para ustedes, tanto los que atienden pacientes en los servicios de urgencias, en los hospitales, como para los médicos rurales, que no solo les toca atender el paciente en el servicio de urgencias, sino también hacer la atención forense del mismo. Entonces, para ellos aplicaría una doble responsabilidad, porque no solo serían el médico tratante, sino también el médico forense a la vez. Entonces, si el paciente les llega de primera vez al servicio de urgencias, para atenderlo le aplican todo el protocolo con los 15 pasos y deben recuperar la evidencia forense necesaria, y después probablemente les va a llegar la solicitud de autoridad judicial mediante oficio para que hagan la valoración sexológica a esa paciente, pero como ya tienen adelantado todo el examen y la historia clínica, pues es mucho más fácil hacer el dictamen médico legal. Esperemos que hayan aprendido, que lo apliquen, y estamos dispuestos a resolver las inquietudes que tengan.
Bueno, participantes, agradecemos al doctor José Fernando Marín por esta excelente videoconferencia del día de hoy sobre evidencia física y cadena de custodia. Creo que hoy ha sido muy interactivo el aprendizaje porque hemos conocido las diferentes formas de embalaje a través de estos medios que él nos presentó ahorita en la videoconferencia. Y si tienen alguna duda sobre esta temática, recuerden que esta temática es del primer módulo y que es muy importante. Quiero resaltar que esta temática es muy importante porque esta temática tiene que ver con la actividad práctica del curso virtual. La actividad práctica, le estoy haciendo un adelanto porque la actividad práctica abre el día de mañana, es sobre embalaje. Es decir, si ustedes estuvieron muy atentos el día de hoy, les va a ir excelente en esa actividad práctica que dará apertura el día de mañana. Doctor, ya en este espacio final de preguntas, me gustaría... si quedó una conclusión del tema o algo que haya quedado por decir en estos momentos antes de empezar a resolver, porque estamos dando espera que los participantes nos pregunten a través del chat, si hay algo que ellos deban de tener en cuenta, un tip, lo principal, alguna conclusión principal de esta temática del día de hoy. Bueno, en general, todo lo que tiene que ver con elemento material probatorio aplica para todos los funcionarios, tanto del sector público como del sector privado, ¿sí? Todo el funcionario particular o público que tenga contacto con elementos materiales probatorios está en la obligación de diligenciar la cadena de custodia. Aplica siempre para él. Y si él es el primero que tiene contacto con esa evidencia, pues es quien debe iniciar la cadena de custodia para entregarla a la autoridad judicial al momento que llegue a conocer del hecho. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa conclusión final. Hay un participante de apellido Oliveros, nos pregunta ¿por qué se habla de particulares en esta cadena de custodia? Porque el sistema judicial no excluye, así como los procesos penales tampoco se puede cobrar, son gratuitos, y puede involucrar a toda la comunidad, ¿sí? Tanto público como particular. Todos tenemos que ver en cualquier momento con el sistema judicial. Y es obligación como ciudadano apoyar al sistema judicial para el esclarecimiento de los hechos, ya sea que trabaje en el sector privado o en el sector público. Siempre que tenga contacto con una víctima de atentado contra su integridad personal, ¿sí? Y recupere elementos materiales probatorios, ya sea de orden biológico o físico, debe iniciar la cadena de custodia. Y como sabemos, hay muchas IPS públicas y privadas y todas van a atender en el servicio de urgencias personas lesionadas, entonces es una obligación para todos. Entonces, apoyo al sistema judicial sobre estas temáticas. El participante Luis Felipe Correa nos pregunta, ¿un particular no médico debe mantener la cadena de custodia? Cualquiera, así sea, por ejemplo, la señora de servicios generales del centro de salud. Tuvo contacto con un elemento material probatorio, debe iniciarlo. Porque lo encontró en la basura, por ejemplo. Debe iniciar la cadena de custodia. Cualquier persona que tenga contacto con cualquier elemento material probatorio, público o privado, que es persona del sector público o privado, debe iniciar. Perfecto, doctor. Creo que queda solucionada la duda del participante Luis Felipe Correa. El participante Oliveros, que ha estado muy activo a través del chat y que aprovecho para felicitarlo, nos pregunta, siempre se mencionan funcionarios públicos y particulares. Estos últimos generalmente no conocen nada del tema. ¿Y cuál sería el papel de estos particulares? Creo que está preguntando sobre eso. Sí deben conocerlo, porque cualquier IPS pública o privada tiene la obligación de dar aplicación al manual de cadena de custodia y debe garantizar la capacitación de sus funcionarios, ya sea del área misional o del área administrativa, en el manejo de estos elementos. El tema está muy interesante para los participantes, están preguntando a través del chat. El Centro Cardiovascular de Caldas, que se conectó así, me imagino que hay varios profesionales de este centro. Nos pregunta si una IPS que hace consulta externa una vez a la semana y está dentro de una clínica, debe tener todo el kit de embalaje o puede remitir el paciente al servicio de urgencias. En los casos de delito sexual, debemos acordar que el delito sexual en las primeras 72 horas después del hecho es triaje 1
y después de las 72 horas, no importa el tiempo, un mes, un año después, es triaje 2, siempre es triaje 2. Si lo detecta en el servicio de consulta externa, debe por supuesto remitirlo inmediatamente al servicio de urgencias para que se le aplique todo el protocolo. Gracias, doctor. William Prieto nos pregunta, en el caso de que la víctima llegue a consulta psicológica sin haber pasado por servicio médico, ¿de igual manera se debe hacer la recolección de evidencia? Sí, en el momento en que se detecte que la persona ha sido víctima de cualquier atentado sexual, ¿sí? Ya sea en consulta externa o en el consultorio particular o en el servicio de urgencias, por supuesto, debe ser remitida inmediatamente al servicio de urgencias para iniciar la atención y la aplicación del protocolo con los 15 pasos. Excelente participación la del día de hoy, muy buena acogida, hemos tenido más de 100 participantes conectados a la videoconferencia del día de hoy. Estefanía García nos pregunta, llega un paciente por violencia sexual, tomamos las muestras, llamamos a la autoridad pertinente, pero la paciente se niega a hacer el denuncio. ¿Qué sucede con las muestras? La entidad de salud tiene la obligación de notificar. Hace la notificación y que quede el registro en la historia clínica que se notificó a la autoridad judicial competente del lugar. Si no se hace presente, la autoridad judicial, entonces las evidencias que han sido recuperadas a través del coordinador médico con un oficio deben ser remitidas a la autoridad judicial. Si la paciente denuncia o no denuncia, ese no es problema de nosotros. Debemos cumplir la norma. ¿Qué dice la norma? Que debemos notificar, que debemos recuperar la evidencia, que debemos conservarla para que en cualquier momento que la autoridad judicial la solicite, pues se tenga allí. Si la autoridad judicial no se hizo presente, entonces mediante oficio remitir las evidencias a la autoridad judicial. Si la paciente no denuncia, igual hay que remitirlas y es la autoridad judicial quien con la paciente decide cuál es el procedimiento a seguir. De todos modos, en estos hechos, siempre de oficio la autoridad judicial debe iniciar una investigación. Perfecto, siempre regidos a la norma. Les recuerdo que hoy estaremos cerrando módulo 1 y módulo 2. Carol Ríos Padilla nos pregunta, si ya pasó 24 horas y la víctima ya cambió su ropa, se bañó y todo lo correspondiente no se hace. Voy a volver a colocar la pregunta porque creo que faltó acá puntuación. Si ya pasaron 24 horas y la víctima ya cambió su ropa, se bañó, doctor, y hizo todo lo correspondiente, ¿no se hace cadena de custodia o nada de exámenes? En las primeras 72 horas siempre deben tomarse todas las muestras de fluidos vaginales. Decirle a la víctima que por favor recupere las prendas que tiene en su hogar y las lleve o las entregue a la autoridad judicial, ¿sí? Siempre en las primeras 72 horas deben tomarse las muestras. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en muchos casos, por ejemplo, que han pasado 3 y hasta 4 días, y yo tuve un caso de un tiempo más prolongado que tomamos las muestras y dieron positivas. Se encontró células seminales. Entonces, siempre hacerse, porque la víctima sí se hace un bañado y un lavado, pero por lo general no es tan exhaustivo como para eliminar toda la evidencia que se encuentre. Entonces, siempre que esté en las primeras 72 horas, debe recuperarse la mayor cantidad de evidencia posible. Bueno, doctor, ya que hablamos de esta anécdota, hay un participante que nos pregunta algo acerca de esta temática. Si han pasado 3 o 4 meses, ¿es necesario tomar muestras? Nos pregunta Francisco. No, por supuesto que no. Después de las del cuarto día ya no es pertinente tomar ninguna muestra para estudios de células seminales, por supuesto, ya no va a haber nada. Y una acotación aquí con respecto a la alcoholemia es que la muestra de sangre para alcoholemia debe tomarse en las primeras 24 horas. Ya después de las 24 horas sí, lo único que se toma es orina hasta las 72 horas. Perfecto, entonces Francisco, después de 3 o 4 meses ya no se pueden tomar muestras, evidentemente, como lo dijo el doctor José Fernando. Sol Narváez nos pregunta, ¿qué se debe hacer en caso que revisemos la cadena de custodia y esta esté incompleta o esté alterada? Y lo que se debe hacer es o no recibirla
o recibirla y en el acápite de observaciones hacer el registro de todas las irregularidades que se encontró, ya sea en el embalaje, en el rotulado o en la misma cadena de custodia. Pero si la cadena de custodia está alterada y el embalaje está alterado, lo mejor es no recibirlo. Lo mejor es no recibirlo porque ya se generarían una serie de inconvenientes allí que después habría que entrar a solucionar y la persona que cometió los errores no va a estar para solucionarlos. Entonces lo mejor es decirle que organice las evidencias, organice los embalajes, organice la cadena de custodia para poderle recibir, pues si es el caso. Pero por lo general el médico en el servicio de urgencias no va a recibir elementos con cadena de custodia, a no ser que sea un paciente que haya sido remitido de un nivel inferior de atención a un nivel de mayor complejidad, y ahí sí debería recibir los elementos embalados, rotulados y con su respectiva cadena de custodia diligenciada adecuadamente. Queda resuelta la duda para la participante Sol Narváez. Carol Ríos Padilla nos pregunta: ¿todas las urgencias deben tener el kit de violencia? Creo que ya dio la respuesta. Por supuesto. El protocolo de los 15 pasos es obligatorio mantenerlo en los servicios de urgencias de todas las IPS. El kit de atención y los 15 pasos de atención a la víctima del delito sexual. Es una obligación. Les recordamos que este curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual está avalado por la Dirección Territorial del agresor, es decir, ADN del agresor. Entonces es muy importante esa huella, porque no solo esa huella de mordedura nos va a ser importante como elemento material probatorio para cotejar con la dentadura de un posible agresor, de un indiciado, al que se le van a tomar un molde para cotejar con esa huella, sino que también vamos a tomar pruebas de ADN, muestras para ADN que también se van a cotejar con el agresor. En los servicios en los hospitales, pues por lo general hay servicio de odontología, tenemos que utilizar ese recurso para que el odontólogo nos haga el molde de esa huella de mordedura para poderla cotejar con el molde que se le va a tomar al presunto agresor. Eso es lo que se debe hacer. Entonces documentarla muy bien, ojalá fotografiarla con testigo métrico, describirla muy bien y tomar las muestras para coteo genético, que lo más seguro es que va a haber allí células epiteliales. Y para eso entonces tenemos la ayuda del odontólogo en los hospitales y sobre todo en los hospitales locales donde hay odontólogo en servicio obligatorio también, pues tenemos ese recurso que podemos aprovechar. Perfecto, doctor. Vamos a utilizar estos últimos 5 minutos para resolver algunas dudas. Vuelvo y reitero, se llenó el chat, entonces estoy filtrando acá unas dudas que de pronto no se han resuelto. El participante Eduardo Lozano nos pregunta: ¿existe alguna norma de guardar materiales para el proceso de embalaje en las instituciones? No, la norma es el manual de cadena de custodia. Toda institución debe tener un sitio transitorio de almacenamiento de esas muestras mientras llega la autoridad judicial a recogerlas, o mientras se le envían a la autoridad judicial, o mientras se le envían a cualquier oficina de medicina legal. Sí, por supuesto, eso está dentro del manual de cadena de custodia, que dice que todas las IPS deben tener un almacenamiento transitorio de las muestras y, por supuesto, si hay una nevera para la cadena de frío de las muestras biológicas. Perfecto, doctor. María Taborda nos hace una pregunta que me gustaría adelantarme al tema. ¿Cuál es el protocolo para reportar estos casos? Pero ese protocolo vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué se hace en estos casos de violencia sexual? Entonces nos estamos adelantando al tema. María, guarda esta pregunta para hablarlo ya con la tutora experta que nos va a hablar de los diferentes protocolos que hay que manejar. Doctor, en cuanto a la custodia, si no llegan los entes pertinentes, ¿qué tiempo se deben guardar estas muestras? Y si son áreas rurales dispersas, ¿qué tiempo? El tiempo estandarizado no hay. Lo que debe hacer es remitirla lo más pronto posible, las muestras debidamente embaladas, debidamente rotuladas con su cadena de custodia, y ya sea con el conductor de la ambulancia, o en muchas ocasiones por el sistema de correo también nos han llegado muestras, ¿sí?, de sitios lejanos que envían de las áreas rurales, nos la envían a los laboratorios de medicina legal o a las oficinas de medicina legal. Pero en las áreas alejadas deben apoyarse mucho de la autoridad judicial para el traslado de esas muestras.
Perfecto, doctor. Y creo que hay una pregunta generalizada. Creo que usted ya ha dado algunos apartes sobre de la respuesta a esta pregunta. Si han pasado meses o años del ataque sexual, ¿cuál es el proceso a seguir? Que me están preguntando varios acá a través del chat. Eso ya lo dijimos entonces. eh, el delito sexual en las primeras 72 horas se considera triaje 1. Después de las 72 horas, no importa el tiempo, se considera triaje 2. Y siempre que se detecte, así hayan pasado meses o años, debe remitirse al servicio de urgencias para que se le aplique el protocolo del Ministerio de Salud con los 15 pasos. Perfecto, doctor. Y vamos a terminar con la pregunta de la participante Camila Garavito. Si llega a consulta externa manifestando la agresión sexual, se remite a urgencias por sus propios medios, con oficio, con orden médica o acompañamiento de personal de salud, si está dentro de la institución. No sé si queda clara la pregunta. Sí, pues si está dentro de la institución, pues más fácil, pero si no, debe remitirse al servicio de urgencias. Si está en un área, en una unidad de atención alejada del servicio de urgencias, pues debe remitirla con, pues, por supuesto, con su respectiva nota al servicio de urgencias. Cuando está la consulta externa dentro del mismo hospital, pues es mucho más fácil hacer la remisión al servicio de urgencias. Y si no, pues hacer lo pertinente para que esa paciente sea atendida en el servicio de urgencias. Muchas gracias, doctor, por aclarar las dudas. Sí, siempre ha sido un gusto para nosotros poderlos apoyar en estos temas y recordarles que estamos dispuestos a resolver las dudas que tengan, pues esto genera muchas inquietudes, por supuesto, y la metodología que hemos tenido es que nos han enviado al correo o al WhatsApp las preguntas de los estudiantes, pues Sí. nos la envían y en el momento en que tengamos tiempo, pues les enviamos la respuesta para que sea socializada con ustedes. Perfecto, y ahí pueden ingresar todos los participantes y nutrirse de las diferentes preguntas que hacen sus compañeros. Bueno, no queda más que agradecerle a ustedes, a mi equipo de soporte técnico de acá de esta transmisión, a mi equipo también de Telesalud Universidad de Caldas, agradecerles por mantenernos conectados con ustedes, por alcanzar esta nueva contacto ya más visual. Antes era solo audio, el doctor puede dar fe de ello, que se ha cambiado la metodología y hoy ya tenemos contacto con ustedes en primera persona. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestro tutor experto del día de hoy. Nos estaremos viendo en plataforma. Recuerden, hoy cierra módulo 1, módulo 2. Si no hay realizado actividades de estos módulos, tienen actividades pendientes, ingresen ya mismo a la plataforma. Nos estaremos viendo en ella. Un feliz resto de semana y un feliz fin de semana que ya se acerca. Saludos para todos ustedes.